Hola, mi nombre es Daniel y junto con mi compañero Alexis vamos a realizar un pequeño documental con la colaboración y ayuda de los estudiantes de Ingeniería en Agroecología Grupo 1 en Ruralidades y Políticas Agrarias. Aquí vamos a tener un acercamiento con unas comunidades en el municipio de Collaima y en el municipio de Planadas y ya mi compañero se las va a describir. Claro que sí, Daniel. Vamos a estar durante 4 días en el que primero vamos a visitar una comunidad indígena en el municipio de Collaima. Nos van a comentar un poco las problemáticas que han tenido en torno al distrito de riego del Tolima, que fue un proyecto que se desarrolló allí y que les vamos a comentar más adelante con detalles. En el segundo día vamos a visitar a la comunidad de los indígenas Nasa, en la vereda La Palmera, en una zona rural del municipio de Planadas. En el tercer día estuvimos en el ETCR, que es el espacio territorial para capacitación de reincorporados. Nos van a comentar un poco lo que ha sido el proceso de paz, lo que fue ese acuerdo final para la paz que se firmó con el gobierno en el año 2016 y un poquito contarnos lo que ha pasado después de ese acuerdo. Y finalmente vamos a visitar a una familia campesina del mismo territorio donde está el ETCR, en la vereda del Oso, donde ellos nos van a describir cuál ha sido el proceso que han tenido con estos acuerdos de paz, con este conflicto armado, y nos van a describir cómo es su sistema de producción y cuál es el alcance que ellos tienen con ese mismo sistema. Vamos. Ya se mencionó anteriormente, vamos a hacer un pequeño recorrido por los diferentes territorios que se van a abordar en este documental. Inicialmente se empezó en Collaima, Tolima, en la escuela Chencho Balsillas, donde estuvimos con la comunidad indígena. Nos dieron una charla a los profesores, el rector y el gobernador de dicha comunidad. Hola Ana, en el primer día de la práctica estuvimos en Collaima. ¿Qué nos puedes contar de este municipio? Bien, Collaima es un municipio que está ubicado en el departamento del Tolima. Y para ser más exactos, él se encuentra en la parte baja de la cuenca del río Saldaña. Este territorio ha sido habitado por diversas comunidades indígenas, quienes desarrollaron una cultura agrícola y pastoral y establecieron sistemas de irrigación para cultivar sus tierras. Esto ocurrió durante la época colonial y Collaima se convirtió en un centro importante de producción de alimentos para la región y desarrolló una economía basada en la agricultura y la ganadería. Actualmente, Collaima sigue siendo una región agrícola importante con amplia gama de cultivos que van desde granos básicos como el maíz y la papa hasta frutas y hortalizas. Actualmente están implementando las producciones agroecológicas. Esto lo hacen con el fin de recuperar las tradiciones que normalmente o que anteriormente estaban aplicando, como el uso de semillas nativas. Porque de una u otra forma, a pesar de que sea un territorio indígena, ha tenido alto impacto con el tema de los productos dependientes de químicos. Sin embargo, han establecido nuevos modelos y en esto acá pues, entra la agroecología y han empezado a utilizar el tema de abonos orgánicos, de mejorar el suelo, de las huertas en sus casas. Ana, hablemos un poquito de las políticas agrarias, cómo han afectado las dinámicas de producción de Collaima, porque yo vi que pues hay afectaciones tanto positivas como negativas. Digamos que dentro de las positivas vimos cómo en las casas que están alrededor de la escuela, cada familia está implementando la creación de huertas para el sustento familiar. Tenían por lo menos plantas de tomate, tenían lechugas, tenían variedades de hortalizas, que esto de una u otra forma genera una sostenibilidad, bien sea en este caso familiar, y está implementando un desarrollo rural y fomentando la producción agrícola a nivel, al menos de la comunidad, que como ya se había mencionado antes, en el tema de que están implementando la agroecología para rescatar los saberes que ellos tenían anteriormente y que se han perdido a lo largo de los años. Okay. Yo pienso que pero la política agraria implementada fue fomentar esa autonomía en la producción, ¿no? Digamos, frente a lo positivo, frente a lo negativo, yo creo que no se está teniendo en cuenta al indígena agricultor como eso, sino como las personas que están habitando en lo rural, entonces no se les da el reconocimiento necesario que deberían tener. Exacto, entonces cuando se reúnen a todas las personas que habitan en la rural como una sola comunidad, pues se desprenden, se fracturan las relaciones sociales, se afectan las costumbres ancestrales, se afecta la cultura y creo que por parte del gobierno no se ha tenido en cuenta esa parte. Entonces, digamos que hay mucho que trabajar, oímos mucho que trabajar en ese punto, una política agraria que lo reconozca con su identidad, con su cultura, con su comunidad, dentro de las prácticas que ellos pueden llegar a lograr.
sí se puede brindar asistencia técnica y se les puede apoyar, pero no imponiendo prácticas que se aplican en una zona fría, en la zona andina, por ejemplo. Exacto. Y pues algo que es bueno recalcar, ahí nos mencionaban también que ellos quieren implementar en la escuela el tema de que sea algo como más técnico para que ellos mismos sean los que se asesoren entre ellos porque son los que saben sobre su territorio y no traer a otras personas que no saben bien qué es lo que pasa ahí o cómo es el manejo que se le dan o que ellos le dan a la tierra. Claro, es importante que la educación la brinden ellos mismos para su comunidad. Yo vi cuando estuvimos allá haciendo la visita que ellos tienen unas formas de resistir, unas formas de resiliar a diferentes dinámicas tanto en su territorio, en el local, como en toda la región. Entonces, no sé si te acuerdes cómo lo hacían en lo local. Bien, en lo local, en cuanto a la resiliencia que manejaban, era que ellos comentaban, la forma de mantener su tradición es de una u otra forma adaptarse a los cambios que se presentan a lo largo de los años. Bien sea, mencionaban con el tema de la vestimenta, eso es algo que de una u otra forma ellos se han adaptado a eso. En cuanto a la agricultura, en cuanto a los sistemas de salud, no sé, de pronto qué otra cosa sí te podría contar. Bueno, yo creo que en lo de la salud muy pertinente, más que todo en lo regional. Ellos, según nos comentaba el gobernador, no se acogieron a la ley 100, sino que implementaron su propio sistema de salud y pues eso es importante y es una muestra de resistencia y resiliencia, ¿no? Buscan su autonomía, buscan ante el abandono estatal, pues dicen, pues nosotros hacemos las cosas a nuestra forma, como nos parece. Y bueno, se les reconoce la lucha que han tenido a nivel nacional e históricamente acá en el país después de la colonización, esa adaptación, siempre han venido como recuperando las cosas, solo que a veces pues el desarrollo que el gobierno nos ha vendido supera un poco las expectativas económicas, sociales y culturales que ellos pueden llegar a tener, entonces pues ahí viene también un tipo de adaptación un tanto negativa porque ahora ya quieren, no sé, migrar a los pueblos, es una transformación rural tremenda porque se deshabitan las zonas rurales, las comunidades, los cabildos, los resguardos y reconfiguran un poco la cultura, pierden la lengua, origen, pierden muchas de sus culturas, buscan siempre un trabajo remunerado ahora y no sé qué, entonces digamos que en ese punto políticamente se ha transformado bastante. Alexis, cuéntanos, y en cuanto a las semillas, ¿cómo ha sido la experiencia de las poblaciones étnicas en el cuidado de ellas y las prácticas ancestrales en la producción agrícola? Bueno, Ana, nos comentaba el gobernador que tienen implementado un banco de semillas, tienen un resguardo de semillas en el que sobre todo las mujeres de su comunidad las guardan para futuras cosechas, para conservar esas especies nativas, ir pasándolas de generación a generación y que no se pierda la cultura de ellos, que no se pierda la identidad agrícola, que no se pierda esa esencia que tienen ellos como cultivadores, que es, digamos, la fuerza que les queda para resistir en su territorio. Pues bien sabemos que en Colombia nos exigen a los agricultores plantar semillas certificadas, semillas que no tienen, bueno, que si bien tienen una resistencia a ciertas cosas, pues se pierde la esencia nutricional de las plantas y entonces les sirve a ellos para mantener una genética pura de las semillas que cultivan y del alimento que consumen, permiten que no se pierda a través del tiempo esta cultura, estas prácticas. En cuanto a lo agrícola, pues digamos que han tenido problemas porque hemos evidenciado durante la visita que tienen un abandono estatal en cuanto a los sistemas de riego, pues se está implementando un sistema de riego masivo en el que beneficiará a grandes y pequeños productores y ellos no han sido beneficiados en ese punto por lo que se detuvo el proyecto. Entonces tienen muchas complicaciones, pero están resistiendo, se apoyan entre ellos, son nueve cabildos en 9 diferentes veredas y pues el gobernador nos comenta que constantemente están haciendo reuniones para digamos, planear estrategias y mantener su vocación agrícola intacta. Bueno, Alexis, ¿será que puedes realizar un diagnóstico comparativo que evidencie las problemáticas agrarias y territoriales de las ruralidades a partir de las experiencias de los actores? Claro, tenemos unos matices muy importantes en esta comunidad indígena y es que no se alejan de la realidad del país en general.
todos los actores campesinos padecen las mismas dificultades de abandono estatal. Claro, al no ser una comunidad grande, productores en mayor escala, a no aportar una economía considerable para el Estado como algo importante, digamos que tienen ese abandono en cuanto a la asistencia técnica, en cuanto al respeto de su soberanía alimentaria. De pronto intentan acudir por imponiendo semillas certificadas o paquetes tecnológicos que no se adecúan a su territorio, que lo que hacen es desestabilizar, es romper esas conexiones entre ellos mismos, es fracturar un poco la identidad étnica que tienen. La vemos desde nuestra perspectiva de la visita y desde la academia como algo a lo que hay que prestarle atención. Digamos que teniendo en cuenta la caracterización de ser un municipio con vocación agrícola, con vocación incluso turística, pero que está siendo relegada por actores externos, pues se puede acudir, se puede entrar a reconfigurar un poco esas dinámicas para que tanto la economía del territorio mejore, como la calidad de vida de ellos, recuperar esas prácticas agrícolas que les den a ellos una mejor alimentación, una mejor forma de vida y sobre todo que puedan relegar esos conocimientos y esas prácticas a las futuras generaciones. Hola Alexis, ¿cómo estás? Escuché que en Collaima había un distrito de riego. ¿Qué es eso? Daniel, el distrito de riego de Collaima lo vimos en la práctica. Fue un proyecto que se ejecutó desde hace muchísimos años. Digamos que en 1926 se empezó a plantear, en el 65 se empezó a desarrollar. Ha tenido muchas fases, siempre se ha aplazado, pero la idea como tal era que le brindara agua a toda la zona de Collaima en la que no llega, pues las condiciones climáticas de allá por la sequía casi no hay agua para los cultivos, entonces eso les dificulta un poco el acceso al alimento. Entonces plantearon este proyecto que era el Distrito de Riego del Tolima o el Triángulo del Tolima para brindarle esa agua a todas las fincas, que llegara a todas las fincas para que se pudiera cultivar, se pudiera cosechar bien. Ah, listo. ¿Y ha habido dentro de ese distrito alguna reconfiguración, alguna transformación para el territorio? Sí, el tema es que se pensaba que iba a ser positivo en su mayor medida, pero terminó siendo un problema. El proyecto no se ejecutó bien, se quedó a medias. Los canales que salieron no llegaban hasta las fincas en las que se supone que estaban proyectadas, sino que benefició solamente a grandes extensionistas, a agricultores de arroz, agricultores de grandes lotes de cultivo. Entonces no benefició como tal a quienes quería, que eran los pequeños productores, a las pequeñas familias. Aparte de que al ser un embalse muy grande, porque es un embalse muy grande, es el distrito de riego más grande de Colombia incluso, se empezó a llamar la atención para fines turísticos. Y el turismo, como usted bien sabe, pues aparte de que trae economía al pueblo y a la comunidad, pues también trae basura, también trae inversión extranjera, tanto así que alrededor del embalse esos lotes se los compraron a muy bajo precio a las comunidades indígenas y ahora están en precios elevadísimos para poner hoteles, para poner diferentes tipos de actividades. Ah, listo. Bueno, Charon, cuéntenos cuáles son los actores directamente involucrados y cómo vienen interactuando con los agentes sociales y político-estatales en el territorio. Los actores directamente involucrados son la comunidad indígena de Chenche Basilias, quienes a partir de sus formas organizativas han designado personas para que velen por sus intereses, como son el gobernador, los líderes comunitarios, entre otros. A partir de esto, ellos han construido mesas de diálogo, reuniones y otras instancias que les han permitido expresar sus ideas y sus requerimientos, no solo a los actores sociales que tienen alrededor, sino también a las entidades públicas que tienen intereses dentro de su territorio y fuera de él. Ellos actualmente se encuentran en una concertación, inicialmente desde lo educativo. Se recalca el trabajo del señor rector Misael Parra, quien a partir de una reunión que pudo evidenciar con el PAE, que es un programa para el tema de los alimentos de la escuela, ellos tienen una escuela que lleva por nombre el mismo de la comunidad, Chenche Basilias, y a partir de esa reunión del PAE, el programa viene con unos lineamientos y quiere fomentar
algunos alimentos para sus estudiantes y ellos pudieron expresar los intereses que realmente tienen de poder producir sus propios alimentos y poder administrar ellos mismos el PAE con el fin de que sus recursos no se vean desviados, tal vez o presuntamente por temas de corrupción. Eso por un lado. Por otro lado, el señor gobernador José Luna ha podido concretar una fecha para tener una reunión con el fin de velar por los intereses de la comunidad en torno a las vías que requieren para poder transportar sus productos, que mayormente son la hoja de cacharro. Entonces, en estas articulaciones pues se han concretado también unos beneficios para la comunidad. El tema de Zanja Honda, ellos no todo ha sido malo, han tenido algún acercamiento al recurso hídrico, a pesar de que hace falta mucha parte del proyecto como tal. Actualmente ellos cuentan con un representante a nivel nacional de la comunidad indígena, que precisamente es de la seccional Tolima, quien está articulando un diálogo con el actual gobierno para poder concretar acciones que beneficien a la comunidad indígena y le permita tener un desarrollo pues desde su cosmovisión holística. ¿Cómo se vislumbra el futuro del proyecto en la región en relación a lo étnico y campesino? ¿Y cuál es la lectura desde las políticas públicas agrarias? La comunidad indígena tiene una esperanza frente al proyecto, aunque en cierta parte también son conscientes de que es un proceso que lleva 22 años y que no ha dado muchos frutos. Sin embargo, ellos piensan que en el momento en el que el proyecto avance a través de los canales terciarios que les permitan llevar el agua a sus fincas y a sus territorios en términos productivos, puedan lograr retomar sus conocimientos ancestrales y poder generar un impacto en su comunidad. A través de esto también quieren reconstruir su tejido social y poder argumentar y reafirmar sus conocimientos, prácticas y roles dentro de la comunidad. A partir de esto, también buscan que sea un impacto visible y replicable para la comunidad, pues como sabemos, Zanja Honda no es un proyecto solamente de Collaima, involucra a otros municipios, y a partir de esto, entonces, generar un constructo que les permita, por medio del proyecto, de afirmar que sí hay alternativas para la sequía que presenta su región y hay oportunidades de generar una producción agrícola sustentable. En cuanto a las políticas agrarias no han sido muy favorables. Desde Samper, que fue el primer gobierno que buscó instaurar este proyecto en la comunidad, no se vio una equidad en cuanto a los intereses políticos y los intereses de la comunidad. Muchos pobladores de esta comunidad se vieron engañados en cuanto a la compra de terrenos para poder hacer el proyecto, y a partir de ahí se abrió como una brecha diferencial que con el pasar de los años ha inquietado a la comunidad, pero que le ha dado una fortaleza y unos conocimientos para poder establecer sus intereses. Cabe destacar que las políticas públicas agrarias que se han dado en los últimos 22 años no han tenido un especial énfasis en las comunidades indígenas y los campesinos en pro de beneficios para ellos, sino se han ido por los intereses económicos. En este caso del proyecto Zanja Honda, los principales beneficiados han sido las personas que han tenido acceso a grandes extensiones de tierra por medio del canal primario y secundario, que les solventó la necesidad de agua, y a partir de ahí crearon grandes extensiones de cultivos que sí han podido transportar hacia otros lugares y ha generado ingresos económicos pues para el municipio como tal, pero también a las personas que instauraron estos lineamientos. En cuanto a las políticas agrarias actuales, hay que destacar que el gobierno actual
en conjunto con los líderes indígenas, pretenden presentar un plan de desarrollo diferente. El siguiente espacio en el cual nos vamos a embarcar es el resguardo indígena Nasahuex. Es de las pocas comunidades indígenas que aún conservan su lengua nativa, sus costumbres, sus saberes tradicionales, tanto a nivel social como cultural. Resguardo indígena Nasahuetz. En contextualización, los indígenas del resguardo Paeso Nasahuetz de Gaitania son un grupo étnico descendiente del Cauca, especialmente de Corinto y Toribio. Huyendo de la persecución política por vocación liberal en la Guerra de los 1000 días, se instalaron en las montañas del sur del Tolima entre 1898 y 1904. Guiados por Lorenzo Paya y el afrocolombiano Tomás Valencia, quien dirigió la expedición hacia el río Ata, con el propósito de buscar nuevos territorios agrícolas y en especial yacimientos de oro. Por la cercanía a los páramos y las lagunas, la fertilidad del suelo y el relieve montañoso en el sur del Tolima fue el territorio que más se adaptó a las prácticas culturales y agrícolas de los Nasahuetz. Por esto deciden quedarse en las montañas de Gaitania aplanadas y llegan con sus familias que traen las semillas, el ganado, la organización propia de poder cultivar sus propios alimentos y además de poder sanar sus enfermedades con plantas naturales. Y de ahí empezaron a poblar este territorio. Al transcurrir de los años, los indígenas vuelven a verse en medio de una guerra que tendría como resultado la creación de las FARC. Esto debido a su cercanía a la emblemática Marquetalia, lugar en la que se refugiaban las autodefensas campesinas de Antonio Marín y en donde se realizaría la publicitada Operación Marquetalia como ofrenda directa del Estado a las autodefensas campesinas. En medio de la confusión y los peligros del nuevo conflicto, tomar una posición en uno u otro bando armado garantizaba la sobrevivencia, y esto fue lo que hicieron los indígenas de Gaitania. La adaptación de los Nasa a la guerra en la década de los 40 y 50 tomó la forma de su inclusión a las filas de las FARC. Fueron militantes y compañeros de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, en la construcción de los primeros comandos del grupo. El curso de los acontecimientos toman un giro y después de la Operación Marquetalia en 1964, el ejército contribuye a la creación de la autodefensa indígena, una estructura armada que por más de 20 años combatió con las FARC. Sin embargo, en los 90 los Nasas responden a la guerra, renunciando a su rol como actor armado en los conflictos y firmando un acuerdo de paz con las FARC en 1996. Cansados de estar en medio del conflicto entre los militares y la guerrilla de las FARC, don Virgilio, que era el gobernador del resguardo en ese momento, reúne a todos los del cabildo y les dice que tenía una propuesta, la cual era buscar un diálogo con la guerrilla, ya que tanto él como la familia estaban muriendo y no había quien respondiera por ellos. Luego de tener la primera reunión cara a cara, el gobernador Virgilio López prefirió hacer una última consulta a la comunidad sobre si aprobaban la continuación de los diálogos, y fue allí donde las mujeres fueron protagonistas, ya que ellas insistieron en que debían seguir los caminos de la paz porque estaban cansadas de enterrar a sus hijos y maridos. Fueron ellas las que dieron un impulso para que este proceso se llevara a cabo. Las conversaciones entre estos dos actores sociales tardaron 2 años y también se incluyó la iniciativa que tenía la comunidad Nasahuetz de erradicar los cultivos de coca y amapola que tenían dentro de sus territorios. El 26 de julio de 1996 se firma
el acuerdo de paz entre estos dos grupos, y el documento consta de 9 puntos, entre los que quedaron consignados los siguientes compromisos. 1 es que la guerrilla no amenazará a la comunidad. A los indígenas y a los campesinos se les prohíbe el uso de las armas. Cualquier integrante de la comunidad que colabore con un actor armado, legal o ilegal, será expulsado del resguardo. Los delitos que ocurren dentro del resguardo tienen que ser juzgados con la ley indígena y ellos mismos son los que deciden qué castigo se les asignará. La comunidad impide el ingreso de cualquier grupo armado a su territorio y esta comunidad no pagará ningún impuesto a los actores armados. Tanto la comunidad indígena como el grupo armado aceptaron que los fiscalizadores de este proceso fueran la personería municipal, las autoridades eclesiásticas, delegados para los derechos humanos y asuntos indígenas, estuvo también la Cruz Roja y la Organización Indígena de Colombia, que es la ONIC. Los primeros años después de haber firmado el acuerdo de paz, se vinieron los esfuerzos de la comunidad indígena, y esta vez ya para defenderse de los operativos militares que aún seguían y cesaron solo entre el 7 de enero del 1991 y el 21 de febrero de 2002, cuando estuvo vigente. En una conversación con Ovidio Paya, que también fue un autor importante de los diálogos, nos relata después de lo que hizo el gobernador de reunirlos a todos en el cabildo. Lo que hicieron fue que a través de unos campesinos le enviaron una carta a don Jerónimo, que era comandante del Frente 21 de las FARC en esa época, y que él con don Virgilio fueron hasta Peñarrica en marzo del 94, y dicen que iban con miedo, que pensaba que los iban a regañar, además de que pensaban que los iban a matar porque estaba en juego la vida de ellos. A pesar de todo, el miedo no frenó el impulso valiente de los mayores de la población nasa. Don Virgilio y don Ovidio siguieron la ruta donde se llevó a cabo el primer encuentro con el comandante a cargo Jerónimo Galeano del Frente José Lozada, mano derecha de Alfonso Cano por aquellos años. Una cosa que les quedó marcada a don Virgilio y a don Ovidio es que ellos llevaban los bastones de mando, y antes de comenzar la conversación el comandante les dijo que era buena la forma de ellos mandar, porque mandaban con un bastón y la gente les obedecía. En cambio a ellos les tocaba mandar con el fusil para que ellos obedecieran. El acuerdo de paz se dio el 26 de julio de 1996 entre la comunidad indígena Nasa y las FARC, donde el respeto por la vida era lo más importante, que ni ellos iban a atentar contra la vida de ningún indígena, ni los indígenas atentarían contra la vida de ningún integrante o combatiente de las FARC. Luego de llevar a cabo este acuerdo, los jóvenes Nasa ya no tenían que seguir internándose en la selva o hacer guardia en la entrada de sus territorios para responder a posibles ataques que vinieran de las guerrillas de las FARC. Con el pacto de no agresión a la comunidad, ella se dedicó a disfrutar de sus tierras y a sembrar sus propios cultivos para tener un progreso económico. Gracias a la firma de este acuerdo, la comunidad Nasa se convierte en un ejemplo a seguir para muchas comunidades y también para las naciones. Estructura organizacional del resguardo indígena Nasahuets a partir de la identidad territorial. Si bien es cierto, las comunidades indígenas tienen sus propias leyes y sus propias normas dentro de la comunidad para poder vivir en sociedad.
de la cual consta de la Guardia Indígena, que es la que ejerce el control territorial, que son los cuidadores de la tierra. Allí se encuentra la Asamblea General, que es la que aprueba o desaprueba las normas, las leyes, los castigos que se van a impartir en el territorio. Luego está el Cabildo, integrado por 12 personas, en los cuales está el gobernador, el fiscal, el secretario, el alcalde, el tesorero y el alguacil, cada uno con su respectivo suplente que conforman las 12 personas del cabildo. Los suplentes reemplazan o sustituyen a los cargos oficiales en caso de que las personas no puedan asistir. Entonces ellos hacen el respectivo relevo. También se encuentra el coordinador general, que es el que se encarga en general del territorio, y tienen coordinadores por veredas, que son los que le brindan información al coordinador general y así sucesivamente en la cadena de mando que ellos tienen. También es importante recalcar el rol que tiene el chamán en el resguardo indígena Nasahuetz, ya que él con la medicina alternativa, con medicina natural, es quien brinda las primeras atenciones de salud para enfermedades comunes que se presenten en la población. El resguardo cuenta con una estructura física adecuada para atender servicios de salud un poquito más de mayor gravedad, y pues cuentan con servicio de las señoras que son parteras para atender a las mujeres embarazadas, ya que el centro de salud está muy retirado del resguardo y pues pueden presentarse complicaciones. Sin embargo, cuando el chamán no conoce algunos casos, algunos síntomas de enfermedades, entonces recomienda ir a estos centros asistenciales que quedan en Gaitania o en Planadas. La mujer nasa cumple un rol trascendental dentro de su comunidad para la conservación del pueblo indígena y su riqueza natural. Además de ser progenitora, la mujer nasa es protectora, sanadora, cuidadora y la encargada de transmitir los saberes ancestrales a las siguientes generaciones. Los diseños que aplican en las artes visuales y textiles que incluyen símbolos ancestrales se ha conservado gracias al esfuerzo de las mujeres nasa. Además, es la responsable de no dejar que los valores de cada pueblo se pierdan y mantener un legado que se vea marcado con hitos históricos. Además, posee la responsabilidad de cuidar la diversidad, el mantenimiento y traspaso de la cultura de generación entre generación y de seguir tejiendo relaciones con otros pueblos en armonía. La mujer nasa siempre ha tenido un rol clave en la transmisión de la lengua de este pueblo. Este es un aporte enriquecedor que debería ser valorado. Las mujeres tuvieron un rol muy activo en el fortalecimiento de la organización política y social indígena de esta comunidad, asumiendo responsabilidad y espacio clave en los procesos citados, como tesoreras o secretarias, como lo vimos en relación con ellas. Demandan respeto para ellas y para su pueblo, transformando las agendas, incorporando nuevos conceptos y cuestionando otros, con miras a la igualdad. Esto posibilitó la visibilización de la multiplicidad de voces, posturas y situaciones que atraviesan sus vidas, transformando el concepto de las mujeres indígenas como la entidad homogénea, aislada de contextos históricos, políticos y sociales.
El territorio es más que un área de tierra, es donde las comunidades étnicas se han desarrollado cultural y socialmente. Por eso, desde la política institucional, ya sea para interceder con proyectos que sean beneficiarios o no para el territorio indígena étnico, es de vital importancia que estas mismas comunidades estén presentes en el desarrollo de las políticas institucionales, ya que su presencia es de suma importancia, pues ellos han estado en este territorio desde hace mucho tiempo y hay que respetar sus creencias ancestrales y la igualdad de ellos, de sus derechos como entidades hacia la institución y el gobierno. Las políticas agrarias en este momento deben ir encaminadas hacia la protección del territorio como un partícipe social y cultural de las etnias. La política pública agraria debe defender y ser una herramienta de protección hacia estas etnias y lo que conlleva a su comunidad, que es su territorio sagrado como desarrollador de sociedad y cultura ancestral. En estos momentos Latinoamérica está pasando por un desarrollo de una agricultura industrializada, donde el uso de químicos, fertilizantes, es en base a un interés sumamente y explícitamente económico. El interés por explotar los recursos naturales en pro de una riqueza privada. La agroecología, frente a esto, se basa en una soberanía alimentaria, donde cultivar no es solo plantar alimentos, sino alrededor de una comunidad generar respeto y confianza. El resguardo indígena Nazahuetz forma su ruralidad desde su propia cosmogonía, que es su forma de ver el mundo, de vivir espiritualmente, conocer las diferentes casas de los seres vivos de la madre naturaleza. Es la forma de sentir, de ver, de entender, comprender, crear y recrear la vida desde cada uno, desde las raíces más profundas, construidas a través de la historia, que transmite en sabiduría y conocimiento valores y normas que orientan los comportamientos y las relaciones con la naturaleza. Los indígenas Nazahuetz están liderando un proyecto en el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, que lo que busca es sembrar 15.000 plántulas de las variedades de café existentes en Colombia, entre ellas variedad Colombia y las más comunes, el tambo y el borbón rojo, lo que se convierte en una herramienta de transformación para ayudar a la economía local y la paz de esta zona afectada por años por el conflicto armado. Para apoyar a la producción, el Programa de Desarrollo Local Sostenible respalda a los indígenas con la construcción de un beneficiario ecológico cuyo diseño fue asesorado por el Comité de Cafeteros y que facilita el tratamiento del café con prácticas sanas sin generar contaminación, y a esto se le ayuda con unas bodegas para almacenar el grano y los insumos, y áreas para el secado y una zona de descanso para los trabajadores. Este emprendimiento es ejecutado principalmente por la Asociación de Cafeteros Nazahuetz de Gaitania
más conocida como Azocanafi, creada en el 2011 con la participación de 36 asociaciones indígenas productores de café de la vereda La Palmera. ¡Eso! El tercer espacio en el cual nos vamos a encontrar es el ETCR, en el cual prácticamente para abordar un poco más el tema y especificar qué es esto, en el espacio territorial de capacitación de reincorporados a la vida social, en el cual se van a abordar las diferentes dinámicas o procesos que se han llevado a cabo en el posacuerdo. Ahora hablaremos del ETCR, que es el espacio territorial donde se encuentran los ex miembros de las FARC, la cual buscan ser reincorporados ante la sociedad por un acuerdo de paz firmado en el año 2016. El ETCR se encuentra ubicado en el municipio de Planadas, Tolima, en la vereda del Oso, a una altura aproximada de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área aproximada de 7 hectáreas, donde ellos allí aplican sus conocimientos campesinos, tienen proyectos como piscícolas, avícolas, huertas, porcinos, las cuales los utilizan para su diario vivir. Ellos también comparten sus conocimientos con otras comunidades campesinas o indígenas y viceversa, y también conviven en armonía familiar. Daniel, ahora que sabemos un poco más del ETCR, yo quiero saber cómo se dio esa génesis entre el acuerdo, ese primer momento entre el acuerdo de las FARC y los NASA. Sí, claro, Alexis, mire, pues se llevó a cabo un acuerdo que se firmó el 26 de julio de 1996 entre la comunidad Nazahuets y los combatientes de las FARC. En ese momento estaba al mando de la parte guerrillera por el general Mariachi, y de la parte de los indígenas estaba el Charro Negro, que era un indígena comunista. Era más que todo intereses territoriales, y pues ya estaban cansados de que hubiera tantas matanzas, porque en ese momento ambos grupos estaban utilizando las armas. ¿Quién fue el que propuso inicialmente eso? ¿Alguien de los indígenas NASA o alguien de las FARC? Bueno, pues realmente fue un mutuo acuerdo. Ya las dos comunidades estaban cansados de que se mataran entre ellos. Entonces se tomó la iniciativa de entrar en un diálogo. Este diálogo pues llegaba a la conclusión de que se cesara el fuego, ¿no? Y también interactuaban algunos intereses, que era el paso de la guerrilla por el territorio que controlaba los indígenas NASA, y de parte de los NASA la autonomía en la toma de decisiones. Okay. Daniel, ¿y cómo ha sido ese alcance del acuerdo y cómo ha modificado las dinámicas territoriales? Bueno, Alex, pues el acuerdo realmente se trata de que haya paz en el territorio, ¿sí? La idea es hacer un reconocimiento y hacer una protección de los derechos de los indígenas y también de los derechos por las tierras ancestrales. Para ellos, para esta comunidad indígena, las tierras no es simplemente un espacio donde ellos siembren o donde ellos tengan su sistema de producción. No, para ellos la tierra, digamos, es vida, es como la apropiación, la identidad que ellos tienen, digamos, todo el flujo de energía a partir de esa tierra. ¿Sí? Entonces para ellos es muy importante el tema del territorio y la administración que ellos manejan con este territorio. También se planteó de que las FARC no podían meterse o digamos tener un trasfondo con el tema de la autonomía y de la autoridad que ellos ejercían en este territorio, pues ellos son los que administran el territorio, y que las FARC no utilizaran de pronto para fines militares. Y con respecto al tema rural y el tema agrario, la idea es que las FARC, pues, con el valor del respeto también, y que la comunidad indígena llegue a tener un acceso a la tierra, un acceso justo,
y que no sean desplazados por ningún motivo. Hay un impacto territorial y un impacto que se tuvo en cuenta 6 parámetros para llevar a cabo este proyecto. Estos 6 acuerdos fue que el primero, ninguno de las dos partes, ninguno de la comunidad indígena ni las FARC usaran armas, ¿sí? 0 armas para cualquier cosa. Ya el segundo era que no se podían cobrar Las que llaman vacunas. sí, los exacto. impuestos. No se podían cobrar vacunas, no se podían pagar impuestos de la comunidad indígena hacia su financiamiento de guerra, porque igual ellos hacían ese cese de fuego, pero las FARC como grupo guerrillero, por sus ideales políticos y por sus ideales de revolución, ellos seguían con su actividad. El segundo ya era el de las vacunas. El tercero era que las FARC no reclutaran gente de sus comunidades para llevárselos a la milicia. El cuarto era que todo conflicto, toda actividad de pronto que requiriera alguna acción, primero se hablara antes entre las dos comunidades. Digamos, no podían tomar ninguna determinación de hacer alguna justicia por cada bando, sino que, digamos, se hablara, el diálogo, llevar al diálogo. Para que me imagino cada uno tomara la decisión de ajusticiar a la persona que haya cometido un delito, ¿sí? No el contrario. Exacto, y de ahí viene el quinto punto. El quinto punto es que las FARC respete la autoridad y la autonomía que tenían los grupos indígenas. Ellos no se podían meter en la justicia que ellos manejaban dentro de sus territorios, y digamos, de ahí parte el sexto punto, que es los integrantes de los grupos de los indígenas no podían ir a buscar ayuda a los guerrilleros. Okay. Porque, pues, digamos, la idea era que se tuviera ese respeto y con la finalidad, como le dije al principio, de que se llegara a la paz. Bueno, Haslady, ¿cuál es el papel de los exfarianos en el territorio y cómo se transformó dicho rol? En primera medida, es importante mencionar que el segundo acuerdo se estableció entre el gobierno de Santos y las FARC. Este acuerdo fue firmado el 24 de noviembre del 2016, tras más de 4 años de negociaciones. Este acuerdo tiene como objetivo poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado en Colombia y así establecer una paz duradera. Por otra parte, dando respuesta al interrogante, podemos mencionar que el papel de los excombatientes de las FARC ha sido un tema clave en la implementación del acuerdo de paz, pues estos actores, como parte del proceso de desmovilización, tuvieron la opción de reintegrarse a la vida civil y de esta forma participar en proyectos productivos, educativos, culturales. Un ejemplo de ello lo vimos en el ETCR, donde unos actores locales compartieron parte de su historia y nos mencionaban, por ejemplo, la señora Marixa, acerca de que ella hace parte de asociaciones, es documentadora territorial en la búsqueda de personas desaparecidas, hace parte del comité de deportes y de enlace de la educación allí en el territorio. El señor Yorley también es una persona que trabaja en un taller de ebanistería y cuenta que le ha ido muy bien, que ha logrado salir adelante con su proyecto y demás. También es importante mencionar que dentro de estos sistemas productivos ellos cuentan con una microfábrica de café, el cual estos sacan su café ya procesado, el cual se llama Los Tres Acuerdos, y este es en honor a los acuerdos de paz firmados con el Estado. También se recalca que hay sistemas productivos como la porcicultura, la avicultura, y esto hacen que la economía de allí, de la economía local, permanezca allí y sea eficiente para ellos. También se puede decir que el rol de los excombatientes se ha transformado. Este se ha transformado de una forma en la que pasó de ser un grupo armado a ser parte de la sociedad civil y del mismo modo participar en una construcción de paz. Sin embargo, la implementación de este acuerdo
ha enfrentado algunos desafíos debido a que en su proceso de reintegración existe la estigmatización, la falta de oportunidades. Bueno, en otro punto, ¿cuál es el alcance de lo pactado en términos de reforma agraria? Bueno, dentro del alcance de lo pactado se entiende que la reforma agraria fue uno de los temas centrales de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. El acuerdo de paz incluyó medidas para abordar la inequidad, la concentración de la tierra en Colombia, que ha sido una de las causas subyacentes del conflicto armado. Este acuerdo estableció la creación de una comisión de seguimiento, de impulso y verificación a la implementación de un acuerdo de reforma rural integral. Está encargada de supervisar y garantizar la implementación de las medidas acordadas. Entre estas medidas acordadas se encuentra la creación de un fondo de tierras para la distribución de tierras a campesinos sin tierra y la formalización de una propiedad rural. Además, se acordó un enfoque integral para el desarrollo rural que incluye medidas para el acceso a servicios básicos como la educación, la salud, el saneamiento básico y el fortalecimiento de la economía campesina a través de la inversión en infraestructura, capacitación y acceso a mercados. Es allí que en el ETCR ya se encuentran y se ven estos ítems de las medidas que fueron acordadas, pero una problemática de ellos era que a ellos les hacía mucha falta tierra. ¿Por qué? Porque es un espacio muy pequeño en donde toda la comunidad no puede realizar procesos así de producción y eso les toca a una muy pequeña cantidad y pues no les da ese interés de poder producir allí. De la misma forma, la implementación de esta reforma agraria ha enfrentado desafíos y retrasos, pero ha habido algunos avances tales como la entrega de tierras a los campesinos y la formalización de la propiedad rural. Haslady, de acuerdo a lo anterior, ¿cómo ha sido la experiencia de la población en proceso de reincorporación con los agentes institucionales a nivel regional, local y nacional? Bueno, principalmente la experiencia de los excombatientes con agentes institucionales se puede concluir que ha sido mixta, debido a que por un lado los excombatientes nos comentaban acerca de haber recibido un apoyo y una asistencia por parte del SENA, en donde recibía como aportes a la educación, a la formación laboral y a la atención médica. Otro aporte que nos hacía don Johnny Giraldo era que en el caso del taller de ebanistería, del Estado no había recibido ninguna ayuda, pero sí al pasar un proyecto ante la ONU y empresas extranjeras y países garantes, obtuvieron un apoyo en la adquisición de materiales y herramientas, equipos que serían necesarios en el taller de ebanistería. Por otra parte, en el caso de doña Marixa nos hablaba de un apoyo institucional que creaba un enlace con Indeportes. Del mismo modo, también comentaban acerca de que continuaban los abusos y las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo los asesinatos, las desapariciones, las amenazas de integrantes del ETCR. Además de que algunos excombatientes han enfrentado obstáculos en el proceso de integración debido a la falta de oportunidades tanto económicas, debido a la estigmatización que se enfrentan y la violencia de igual forma, porque pues a su vez ellos también escuchaban, cada nada les llegaban noticias y demás de que habían excombatientes muertos, los encontraban asesinados y demás. Entonces, por ese lado siempre había una dificultad en los abusos y violaciones que enfrentaban y que enfrentan ellos aún.
Finalmente, ¿cuáles son las problemáticas existentes en torno a la implementación del acuerdo y cómo se viene agenciando desde el territorio? Cabe resaltar en este punto que la implementación del acuerdo de paz ha enfrentado múltiples problemáticas que han dificultado como su cumplimiento. Estas, como las más principales, se dividen en cinco ítems. La primera es la seguridad, debido a que a pesar de la firma de acuerdos continúan enfrentando altos niveles de violencia y conflictos, y esto debido como a la inseguridad que se presenta allí. También la financiación es otro punto en donde pues es costoso y requiere una inversión por parte del Estado, entonces casi son insuficientes los recursos y provocan la demora en la entrega de estos. También la participación política. El acuerdo de paz, como lo estableció medidas para garantizar la participación política de las FARC y otros movimientos sociales, pero esta ha tenido obstáculos y limitaciones en su cumplimiento debido a las amenazas y asesinatos a los líderes sociales y políticos del ETCR. Por otra parte, está la reincorporación de excombatientes. Este proceso de reincorporación económica y social de los excombatientes ha enfrentado desafíos y retrasos. Incluyendo la falta de oportunidades tanto económicas como antes se mencionó la estigmatización y la violencia de igual forma. Y por último está la problemática de la implementación de la reforma agraria. Esta implementación de medidas para abordar la inequidad y la concentración de la tierra en Colombia ha enfrentado desafíos, incluyendo la falta de recursos y la oposición de algunos sectores políticos y económicos. Cuéntame, Lina, ¿cuál ha sido el aprendizaje en el proceso de cultivo del café a partir de la experiencia del trabajo conjunto de embolsar y enchapolar? Bueno, el aprendizaje que obtuvimos allí me pareció muy interesante, ya que fue nuevo para algunos esos conceptos de embolsar y enchapolar, mientras que para otros ya pues lo habían conocido y también ya habían llevado a cabo estos procesos. Entonces aprendimos pues que el embolsar, primero que todo, es tener la preparación del suelo, tenerlo listo, para después en unas bolsitas chiquiticas negras poder llenarlas de esa tierra preparada, luego dejarlas un poco compactas y después sí se pasaba al proceso de enchapolar, que consiste en poner la plantica del café, las chapolas, que es lo que le llaman, poner la plantica del café ahí en la bolsita. Y ya, eso era. Entonces, digamos que más allá de conocer este proceso, también fue la experiencia de trabajar en equipo con nuevos conocimientos, nuevas prácticas y con las personas que pues allí nos explicaron este proceso. Además que este proceso es muy importante también ahí en el territorio, ya que es como una forma de construir en unidad junto con la comunidad indígena y también con los desmovilizados que se encuentran allí. Otro aprendizaje que también tuvimos es que el trabajo en el campo, el cultivar, el cosechar, el labrar la tierra, realmente no es fácil, toma tiempo, dedicación y a veces no nos damos cuenta que esos alimentos que tenemos ahí en la mesa tuvieron todo un proceso de tiempo de estas personas que trabajan día a día en el campo. Y pues tristemente ese esfuerzo, esa dedicación de labrar la tierra acá en Colombia no es valorado. Lina, ¿cómo se configura el papel de la mujer en los procesos de la producción, las dinámicas agrarias y en la organización social y política del ETCR? El papel de la mujer en el ETCR es muy importante. Desde los procesos de producción tenemos un claro ejemplo, la señora Maritza, quien nos cuenta que hace más de 4 años se viene trabajando el proceso productivo de piscicultura, el cual pues no les ha favorecido mucho por el clima que presenta el territorio, ya que no es ni muy frío ni muy caliente y para este tipo de producción se necesita más o menos de un clima templado. Pero para el año 2018 llega un proyecto a apoyarlas y les adecúan un espacio con un clima adecuado para este tipo de producción de peces. Al principio no eran muy buenos los resultados, pero a medida que se iba experimentando y se iba dándole un manejo, nos contaban que ya por fin este año es la primer cosecha que van a obtener en producción de peces. Por otro lado, también tenemos mujeres emprendedoras que se dedican a las artesanías, como hay otras mujeres
que también se dedican al trabajo de casa, a la que normalmente conocemos como cocinar, limpiar, estar pendiente de los demás, que es un papel que siempre ha representado a la mujer, estando allí también como liderando la parte del núcleo familiar. En las dinámicas agrarias, el papel de la mujer no ha sido nada fácil referente a la tenencia de tierras, ya que siempre se ha tenido de que la cabeza masculina del hogar es siempre pues, el principal agricultor y la esposa es la ayudante o la que tiene que estar allí en el hogar para él y para sus hijos. Digamos que esta visión ha sido un poco difícil de cambiar hasta la actualidad, pero poco a poco, viniendo ya a la parte social, la mujer ha logrado un papel súper importante y es el liderazgo y la toma de decisiones. Lo que nos contaban allí también es que aquellas mujeres que estaban casadas podían poseer una tierra y al tenerla ya desempeñaban otro papel más importante en la toma de decisiones, sobre todo lo que era relacionado a la distribución de ingresos en el hogar. Digamos que todos estos acontecimientos que fueron poco a poco hacían que la mujer tuviese otra perspectiva, otras formas de pensar y de poder actuar, y no a lo que siempre se había establecido allí bajo de una cultura o bajo de un régimen. Ahora en este territorio encontramos mujeres documentadoras territoriales de diferentes organizaciones, procesos, en este caso Maritza, una organización de personas desaparecidas, donde cumple un factor fundamental. Ahora en la parte política del IPCR, actualmente trabajan y son apoyados por cooperativas para sus diferentes actividades y desarrollo económico, que a veces es realmente apoyado, como otras veces solo ha quedado en palabras. Anteriormente, estas personas desde los movilizados también contaban con otro tipo de estructura política muy diferente a la que se vive ahora, actualmente. Procesos de producción en el ETCR, su praxis agrícola o agroecológica a partir de las experiencias y los discursos de cada uno de los actores partícipes. Bueno, como mencionamos anteriormente en los procesos productivos del ETCR, tenemos a Maritza, que se dedicó a la piscicultura durante más de 4 años, una mujer que hizo parte de un resguardo indígena y después perteneció a un grupo armado. Después del acuerdo de paz, se vio ya desmovilizada. Se dedica a la piscicultura y también apoya a la producción de café. Cabe señalar allí que la producción de café que se lleva en este territorio es un monocultivo, por ende aún no lleva prácticas agroecológicas, pero lo cual se está mirando a un futuro. Pero como tal, esta producción de café tiene un significado muy grande, ya como lo llamaron el tercer acuerdo, porque es la construcción y unión entre desmovilizados y la comunidad indígena. También se lleva allí procesos de producción porcícola y avícola. Por otro lado, tenemos al señor Jorley Leighton, quien nos contaba que hace más de 4 años se encontraba en prisión, pero a raíz de eso sacó un proyecto productivo con la transformación y venta de la madera, lo cual le ha ido muy bien y ha podido desarrollar todos sus proyectos y metas referente a este tipo de producción de la madera. Por último tenemos el turismo, que es un factor muy importante, ya que de este es donde nos cuentan la historia, nos dejan tener la experiencia de quedarnos una noche en un cambuche y escuchar largos acontecimientos del proceso de las FARC de manera segura y de esta manera llevándose otra perspectiva diferente a la que se llega. Como podemos observar, la agroecología aún no se encuentra dentro de las prácticas agrícolas de este territorio, pero desde otra mirada, la agroecología sí está desde la unión de toda esta colectividad y desde sus familias. Para reflexionar acerca de la experiencia que tuvimos allá con los involucrados en el conflicto armado a partir de sus historias de vida, es que la mayoría de los medios de comunicación en Colombia nos mostraron a las FARC como los malos, los generadores de muerte, los principales entes de violencia. Pero allí nos dimos cuenta de que la realidad es otra. Muchos de ellos decidieron tomar las armas para defender sus derechos, proteger sus territorios, pero por entes del gobierno los despojaron de sus tierras con fines extractivas. Se sabe bien que somos humanos y cometemos errores, pues algunos de estos miembros los cometieron y fue lo que salió a la luz ante todo un país. Pero las cosas buenas por las que ellos luchaban fueron reprimidas, quedaron en total privacidad. Son muchas las personas de allá que son comunes y corrientes, campesinos trabajadores que solo buscan un mejor estilo de vida y reclamar sus derechos, ya que el gobierno los ha despojado de sus tierras. Las problemáticas agrarias de este territorio actualmente siguen siendo las mismas de toda la historia, porque no existen políticas que se ajusten a las necesidades del territorio, que busquen soluciones en pro del territorio,
sino que busca en pro de otros beneficios e intereses particulares. Y cuando sucede esto, empieza una transformación de los haceres de las personas del territorio. Por eso es importante la participación democrática, la convocación de todas las personas que habitan en el territorio, para que puedan juntos construir unas políticas que realmente se ajusten a las necesidades que ellos necesitan e implementar y mejoren la calidad de vida. La agroecología se presenta como una alternativa para estas problemáticas, ya que puede aportar interesantes conocimientos, prácticas que vuelven y se retoman desde la historia, así también como puede aportar a la adaptación en el cambio climático. Y algo muy importante que caracteriza la agroecología, la resistencia y el trabajo en colectivo. Para finalizar, estaremos con una de las familias campesinas que habitan acá en el sector. Nos comentarán los diferentes procesos que llevan a cabo con un emprendimiento en el que tuvo el apoyo Fondo Emprender, y de esta forma nos van a mostrar los procesos que han llevado a cabo desde el inicio hasta el momento actual, cómo han llevado a cabo los procesos, incluyendo el de las exportaciones de café, y cómo han ayudado a la comunidad con este proyecto que ellos tienen actualmente. Finca La Roma es un territorio de agricultura y esperanza que hace que sea nombrada por el señor José Enciso y su familia, bajo la convicción de que todos los caminos conducen a Roma, y su proyecto de vida se direccione hacia el crecimiento de todas las comunidades que los rodean. La finca se encuentra ubicada en la vereda El Jordán del corregimiento de Gaitania, en el municipio de Planadas, Tolima, la cual presenta altitudes que van desde los 1.400 a 5.355 metros sobre el nivel del mar. Sus límites corresponden al oriente con el departamento del Huila, al sur con los departamentos Huila y Cauca, al occidente con el departamento del Valle del Cauca. Gaitania fue fundada el 5 de noviembre de 1920, identificada en la historia por la creación de la colonia penal y agrícola del sur de Ata, donde a través de su localización urbana albergaban presos asociados a delitos como fabricación casera y contrabando de licor, pero su principal fin era recluir personas que se identificaran con el Partido Liberal, ya que en esa época se vivía aún la hegemonía conservadora por el partido del gobierno y opuesto al liberal, el cual mantenía una fuerte persecución política a los seguidores de los liberales. El sector rural de Gaitania cuenta con 99 veredas, que se caracterizan por ser un territorio de café y un pasado con el conflicto armado de Colombia, principalmente actos evidenciados en las veredas Bellavista, Berlín, Betulia, Aurora, El Oso, Marquetalia y Villahermosa. La principal actividad económica del corregimiento de Gaitania es la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca, representando el 43.69% del valor agregado municipal en 2015. Sus cultivos transitorios son el frijol y el maíz, contribuyendo a esta producción con el 76.9% y el 23.1% respectivamente. El plátano, café y caña panelera son los principales cultivos permanentes, los cuales aportan a estos cultivos el 66.21%, el 25.88% y el 4.83% del territorio. Por parte, la producción pecuaria comprende a las especies de bovinos, porcinos, equinos y ovinos, y el sector avícola y piscícola. Estas veredas están conformadas por las comunidades campesinas, el grupo del personal del ETCR y los indígenas Nazahuet, quienes desde 1964, cuando el Ejército Nacional atacó Marquetalia, tienen un territorio más tranquilo, que les ha permitido crecer en sus diferentes sistemas de producción y enfrentar cada una de las problemáticas que aún afectan su territorio.
La finca La Roma ha tenido un papel fundamental desde hace 7 años, cuando iniciaron su proyecto en la transformación del café y sus derivados, donde a través de sus conocimientos y conexiones han podido establecer convenios que les han permitido desarrollar estrategias que benefician productivamente a las comunidades campesinas del sector, el personal de ETCR y los indígenas, dado a que este sector abunda el café. No era necesario más productores, sino transformadores, y esto ha hecho la finca La Roma. Durante nuestra visita por todo este territorio, logramos evidenciar algunas problemáticas más evidentes que sufre esta comunidad, entre las cuales encontramos la educación. Esta ha sido afectada por el estado de vías y el apoyo institucional frente a la alimentación y transporte de los niños de los sectores más lejanos. No cuentan con agua potable. Existen todavía vías que impiden en muchas ocasiones transportar sus productos. Viviendas. Existen campesinos que no tienen una vivienda digna y viven en extrema pobreza. Los servicios sanitarios se encuentran en pésimas condiciones y existe una problemática principal que los ha llevado al acceso e implementación de una política pública en el sector, el acceso a tierras para la mujer. En la vocación agrícola, directamente o antiguamente, ellos son de vocación cafetera, ya que los suelos se prestan para fomentar y generar ese cultivo por la captación de nitrógeno. Ellos fomentan diferentes prácticas en las cuales se han especializado por ser el mejor café en el departamento del Tolima. Como podemos y establecemos que el café de exportación a nivel regional del departamento del Tolima es el de Planadas. Ellos se han visto inmersos directamente por el conflicto armado. ¿Por qué razón? Estamos hablando que hace 20, 30 años anteriormente, las diferentes entidades, tanto como públicas y las instituciones privadas, no tenían incentivos o no facilitaban el poder apoyar a estos agricultores. ¿Por qué? Pues porque están inmersos en un conflicto armado, ¿no? Porque directamente las empresas privadas tenían el temor de tener que pagar vacunas o las diferentes BACRIM, que son bandas criminales que cobraban por establecerse allá, o el mismo gobierno que se hacía la vista gorda y no apoyaba estas diferentes comunidades. En el contexto histórico y político podemos observar que el municipio de Gaitania y sus veredas estuvieron inmersas directamente a la guerra. ¿Por qué? Porque, digamos, al transitar unos 5 o 10 kilómetros adentro de Gaitania, podemos llegar a municipios, o podemos llegar al departamento del Cauca. Estamos hablando que hace 20 años, 30 años, esto eran totalmente rutas para la distribución de los diferentes estupefacientes, como en ese momento era la marihuana y la hoja de coca. En ese proceso pues también estuvieron inmersos las comunidades indígenas, las cuales tuvieron una lucha con las diferentes comunidades, tanto como eran las guerrillas y el Ejército Nacional. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que las comunidades indígenas estaban a favor de las guerrillas en ese entonces. Y a su vez las guerrillas decían que las comunidades indígenas daban información de la ruta de evacuación de la hoja de coca a las fuerzas militares. Después de haber un cese unilateral, digamos directamente ese territorio se ha caracterizado por ser la despensa agrícola en los cultivos de café y café especiales. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una connotación de que producen el café, la cual tiene incidencia por la cercanía a los nevados, los cuales tienen diferentes nutrientes y le dan un sabor exquisito para vender a diferentes multinacionales para su respectiva exportación. Aún así, por su incidencia y su poder,
en influir en la economía del país por su respectivo café. Ellos han tenido un proceso y han luchado por generar de que hoy en día las instituciones tanto públicas como privadas inviertan en los procesos que ellos realizan. Como les comentaba, el temor de las empresas privadas era pues invertir en lugares y en diferentes territorios donde está inversamente la guerra. En el caso del café, tiene una gran incidencia en este territorio, ya que permite, digamos, que un espacio de salida la facilidad de adquisición económica para las comunidades de esta zona, sobre todo después de estos procesos de conflicto tan resaltados en estos temas. Digamos que en el caso de la finca Roma, por medio del café y las variedades que se manejan principalmente en Castilla, encontraron, digamos, una alternativa económica que ayuda a suplir, digamos, sus propias necesidades, incluso la fomentación o el fomento de un apoyo social a todo el territorio, porque pues ellos hacen parte de una organización que compra bastante café y lo procesan, digamos, como nos comentaba el señor. Ellos están en un proceso de negociación para exportar para Arabia Saudita. Entonces, digamos que genera un desarrollo para la sociedad, para todas las comunidades de la zona. Primero dándole, como nos contaba él, él paga el café a muy buen precio, principalmente para dar esa facilidad a las comunidades de la zona para que puedan vender su café, no tengan que movilizarlo tanto y ellos no tengan que pelear con algunas casas comerciales o intermediarios que se dedican a comprar el café. Digamos que para esta persona, en la finca Roma, el café ha sido la alternativa para una mejoría económica, unas estrategias de mercado, y para el caso de las mujeres y su participación en lo que son configuraciones del territorio, digamos que la mujer tiene una gran participación, una gran relevancia. Venimos de una comunidad muy machista, en la cual, digamos, que no se resaltaba el valor ni se tenía en cuenta la participación de la mujer. Actualmente, pues, digamos que este tipo de cosas han cambiado y se han fomentado otras alternativas más inclusivas para las mujeres. Y se ha resaltado mucho el tema de la parte de organización y de responsabilidad por parte de la mujer, en la cual se genera un incremento y se ha visto que la mujer es una persona muy responsable frente a los procesos, una persona que identifica problemáticas, es una persona perseverante que está ahí. A través del tiempo, pues digamos que se han visto cada vez hay más luchas y movimientos sociales en favor de la integración de las mujeres tanto en lo rural como en lo urbano, donde pues se hace resaltado el tema de que ellas son unas grandes productoras de alimentos. Digamos que otra problemática ha sido el acceso a tierras. Muchas veces en este caso las mujeres no tienen facilidad de acceso a tierras, y si tienen la facilidad de acceso a tierras, digamos que entre proyectos productivos no tienen la facilidad de participación en adquisición por lo menos de un crédito o un préstamo. Hablamos de que las mujeres representan más del 50% de la población, pero a pesar de esto, las organizaciones, las configuraciones territoriales han permitido que las mujeres tengan una mayor participación, una mayor relevancia. Y digamos que todos estos son procesos de transformación que permiten que cada día, digamos, que la participación de la mujer sea más y más grande, y se resalta, digamos, esa parte organizacional de ella, esa parte organizativa responsable. Y así concluimos este documental. Hemos tenido una experiencia única que los invitamos a conocer también, entender cómo las dinámicas territoriales se están transformando, cómo las problemáticas se han venido desarrollando de distintas maneras en cada comunidad, y entender de pronto, buscar una estrategia de cómo ayudar o colaborar en este sentido. Sí, claro, pues llegamos acá a partir de este conocimiento, de este trabajo de campo, llegamos a la conclusión de que, como ustedes pueden ver, es un material con fines educativos, con fines informativos. La idea es que ustedes conozcan más las sinergias que hay dentro del país, las transformaciones que ha tenido el campo, todo ese valor que le debemos dar al sistema cultural, que aún existe en un porcentaje mucho menor. Entonces debemos de darle esa importancia cultural que realmente merece, para que no se pierdan esas culturas y por el contrario se logre dar valor a esta cultura, a estas tradiciones, al conocimiento ancestral indígena, para realmente reconocer que se necesita un cambio. Además de esto, no sé, entre ustedes,
Una de las cosas que nos sirvió en esta práctica fue cambiar la perspectiva que teníamos frente a las comunidades indígenas o a los resguardos, porque creo que muchos de acá no conocíamos cómo eran las temáticas o cómo era la cultura que se manejaba en un resguardo o que se maneja actualmente en un resguardo. Aparte, conocer el ETCR nos sirvió también, digamos como que esta práctica fue muy en un sentido de cambiar las perspectivas de todos los que participamos, y este documental de una u otra forma sirve también para intentar cambiar las perspectivas de aquellos que nos van a ver, porque pues esto no va a quedar solo para nosotros, sino que la idea es que otras personas, otras comunidades también se den cuenta del valor que tienen las comunidades indígenas, llevar a cabo estas dinámicas en las cuales nos dimos cuenta de cómo sería bueno reconocer en mayor medida a las comunidades indígenas, cómo se han adaptado a todo este proceso de conflicto, y de una u otra forma también cómo las personas que están siendo reincorporadas acá en el ETCR están llevando a cabo los procesos sociales y agrícolas como se pactaron en el acuerdo. Sí, claro, Ana, la perspectiva es muy importante. Yo creo que muchas personas en el campo, en la ciudad, en los municipios, tienen una perspectiva diferente a estos grupos de excombatientes de las FARC. Piensan que son realmente terroristas, monstruos, pero no, realmente son personas como tú, como yo, que quieren formar un cambio, quieren fomentar un cambio, y no lo hacen simplemente a través de armas, a través de guerra, sino lo están haciendo a través de pensamientos, a través de cambios, a través de políticas. Ellos tienen aún la idea de, como lo vimos en todo este documental, la idea de revolución, pero quieren realizar un cambio que ya no lo van a hacer a través de las armas, pero lo van a hacer de manera política. Y no solamente en el tema político, o sea, tiene que ver mucho el tema político, sino que ellos quieren generar un cambio en las reformas de la agricultura, que no solo ellos sean reconocidos, sino también los campesinos sean reconocidos. Pero también es importante la actuación del gobierno, o sea, el Estado debe participar en todos estos procesos, o sea, que no se quede solo en un papel o que sea por obligación de que se estableció unas normas y vamos a darle solución, a cumplirlas. No, que el Estado también tome la iniciativa de poder realizar una concepción para una transformación y un cambio cultural, social, económico, ambiental, que vaya en pro de Colombia. Sí, claro que sí. Y con esto damos por terminado el documental, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Y como recuerdo, ¿hasta cuándo? Hasta siempre.